Sí, 9 de la mañana, puntual, muy puntual, y le agradecemos mucho. Vamos a saludar a un abogado penalista muy importante, fue fiscal general. Esto a propósito de la cantidad de jueces, tengo entendido también fiscales, ¿no? ¿Hay fiscales? Sí. Jueces, el fiscal Ple, jueces, fiscales, seguro, que visitaban con frecuencia la Quinta Olivo en fechas cercanas a los días que se producían novedades, la mayoría de ellas o la totalidad de ellas negativas, contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, entonces ex presidenta de la Nación, y funcionarios de su gobierno. Esto es una información que fue revelada por el sitio de noticias web El Destape, que reveló la lista y la frecuencia de funcionarios que participaron de esos encuentros. Vamos a saludar por este tema al doctor Maximiliano Rusconi. Maxi, Darío Tonietti y Adrián Murano, te saludamos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, tu análisis de esto, tu mirada, tu perspectiva. Y bueno, a ver, primero, el título es que esto es gravísimo, ¿no? Muy grave. Pero al mismo tiempo no es que nos enteramos del desastre que vivimos por esta noticia, sino que esto lo que hace es un vértice más para confirmar y que no quepa ninguna duda para los escépticos, los que negaban que en Argentina había aquello que llamamos, nos guste o no el neologismo, llamamos lawfare. Esto confirma esto, ¿no? Es decir, se trata, ya sabíamos de que había sentencias inadmisibles que violaban garantías, sabíamos que había desigualdad en la ley porque las garantías eran interpretadas de un modo cuando tocaba a un exfuncionario de este gobierno, el gobierno anterior al de Macri, y muy distinto cuando tocaba a funcionarios en ese momento actuales. Sabíamos que esas causas estaban iniciadas con utilización fraudulenta de inteligencia interna. Sabíamos que eran causas que se había digitado el juez a través de mecanismos de forum shopping. Todo eso estaba. Sabíamos que había una relación muy promiscua con pseudo periodistas y algunos medios de comunicación. Eso estaba, y con eso alcanzaba ya para confirmar el desastre, la necesidad de revisar esas decisiones, la necesidad de modificar el sistema de justicia para que esto nunca más vuelva a pasar. Pero bueno, ahora si encima lo que sabemos es que jueces y fiscales que no tenían ninguna representación institucional, es decir, porque una cosa es que eventualmente en la Casa de Gobierno y no a jugar al pádel se presente, por ejemplo, a una reunión del presidente de la Corte con el Procurador General de la Nación, el Ministro de Justicia. Bueno, eso son relaciones institucionales. Ahora, estos jueces que eran seleccionados porque eran los más agresivos contra un sector ideológico, que tomaban decisiones espantosas en lo judicial, algunos fiscales elegidos a dedo, eran los que se encontraban y visitaban al presidente, y encima han confesado institucionalmente que eran relaciones vergonzantes, porque si no las hubieran tachado cuando el presidente informó a Poder Ciudadano y no mencionó estas visitas que ahora son públicas. Bueno, me parece que esto termina de configurar un cuadro de enorme gravedad, y yo ya a esta altura la convocatoria es aquellos que hasta ahora negaron el fenómeno, que le damos 5 minutos para que se arrepientan de haberlo negado, digamos, y empecemos a trabajar todos en un poder judicial más digno, ¿no? Maximiliano, ¿qué tal? Buen día. Adrián Murano, ¿cómo te va? Varias Bien. consultas, pero la primera tiene que ver con lo que viene. Ayer un funcionario de gobierno muy importante del ámbito justamente vinculado con la justicia, me decía que esto puede tener el mismo efecto que los Telegram, las comunicaciones en Brasil entre el juez Moro y los fiscales coordinando acciones contra Lula, y que a partir del hallazgo de esa información empezó el proceso de caída de las causas. Bueno, hoy Lula está libre y la causa está prácticamente anulada. Bueno, está anulada. ¿Ves el mismo recorrido? Es decir, que esta información, donde entre otras cosas se verifica que el secretario privado de Macri, Nieto, tenía entre sus anotaciones
charlar con un juez de casación, Borinsky, el tema denuncias, está en sus anotaciones, cuando Borinsky era el juez que más visitó Olivos, ¿puede tener ese mismo efecto en causas en curso? Es decir, que se revisen las causas por esta situación que se descubrió. Debería tenerlo, porque por varias razones. Primero, a través del mecanismo tradicional, lo que se llama recurso de revisión, que es para reabrir sentencias que ya están dictadas, no firmes, se prevé, digamos, uno de los casos justamente es la posibilidad de un prevaricato, ¿no? que haya un ilícito en la decisión. Porque lo que estamos hablando es... Recordemos que es prevaricato, que es un término que no todo el mundo conoce. Es cuando el juez decide, toma una decisión judicial a sabiendas, a contrario de la ley, ¿no? Es decir, digamos, oponiéndose a la ley vigente, para hacerlo de modo muy sencillo, ¿no? Que es un delito obviamente muy poco investigado, porque claro, se trata de jueces que tienen que investigar a otros jueces, pero bueno, a veces tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego además, paralelamente hay dos caminos que hay que revisar esa posibilidad, que es la de denuncias penales con estos jueces en los casos en que se demuestre un prevaricato, que en muchos me parece que hay que investigarlo. Por supuesto, mucho depende, o sea, no se trata de errores judiciales, no es un error judicial. Los errores judiciales se corrigen con los recursos. El tema es una aplicación tendenciosa, ilegítima, inconstitucional de la ley vigente a sabiendas, ¿no? Cuando se demuestra eso, me parece que, bueno, eso hay que investigarlo, y después el Consejo de la Magistratura tiene que ver acá. Estos son casos clarísimos de mal desempeño. Está bien, pero la revisión, perdón, pues es muy importante lo que estás comentando. La revisión de las causas podrían hacer caer, porque Borinsky, Hornos y Llorens son camaristas y camaristas de casación. Los tres estuvieron en Olivos, los tres tuvieron reuniones en fechas cercanas a decisiones que ellos mismos tomaron. Ellos tuvieron causas desde la obra pública, lo que se llamó la ruta del dinero K, el caso del memorándum con Irán. De hecho, Borinsky fue el que reanimó la causa del memorándum con Irán, porque fue el que ordenó reactivarla. Es decir, pasaron por ellos, te diría, casi todas las causas que tuvieron personas detenidas, que tuvieron personas, que tienen personas ahora incluso hasta condenadas en primera instancia. Es decir, ¿todas esas causas se revisarían? Sí, claro. Bueno, lo que hay que recordar es que el gobierno anterior tendrían que jugar permanentemente al loto o a una lotería, porque tenían una suerte, los sorteos increíbles. Siempre les tocaba Bonadío y esa sala de casación, ¿no? Es una cosa impresionante. Hay una investigación muy amigo mío que yo quiero mucho, Adrián Parenza, que es matemático y que hacía los cálculos de qué probabilidades matemáticas había de que ese porcentaje de causas que tocaban a estos lugares hostiles en un sordo, o sea, que el azar lo favoreciera, ¿no? Y creo que el resultado era 0,00010, bueno, 1. A ver, esto es un comentario al margen, pero todas esas causas tienen que ser realizadas sin ningún tipo de duda. A ver, estamos hablando, porque el argumento que se da, además, que es increíble, hay dos argumentos. Uno que bueno, digamos, algunos de estos jueces de casación lideraba un grupo que estaba haciendo la reforma del Código Penal, ¿no? Borinsky, el caso de Mariano Borinsky. Bueno, a ver, primero que es difícil pensar un diálogo entre el presidente y Borinsky acerca de las características de la reforma, ¿no? A ver, no es que presuma de alguna limitación intelectual en el expresidente, pero seguro que en ese diálogo es un diálogo difícil de imaginar, digamos, en primer lugar. Segundo, que si hubiera sido ese proyecto tenía un lugar institucional para hacerse, era el Ministerio de Justicia de Garabano. Si me hubieran dicho que las reuniones eran en el Ministerio de Justicia, o toda la comisión que estaba trabajando en el proyecto de reforma, bueno, y después el argumento de que en encuentros deportivos niega que haya sido entonces esta visita por las razones de la reforma del Código Penal, y demuestra el nivel de amistad. Es decir, por mucho menos un juez, porque acá lo que se trata es del temor de parcialidad, ¿no? Es decir, no la parcialidad confirmada, que ahora es contra confirmada, pero digo, con el temor de parcialidad, un elemento que pueda dar lugar al temor de parcialidad de una de las partes, ya justifica la excusación y la recusación.
recusación que sistemáticamente rechazaron de modo vergonzante. Entonces, vamos a hacer una impunidad tremenda. A ver, para contestar la pregunta... Perdón, un agregado, Maxi. Sí. Con el agregado de que en el caso de AMIA se hizo una excepción para que Borinsky, que se excluyó de tratar el expediente AMIA, en el caso del pedido de tomar a la DAIA como querellante, en el memorándum con Irán estoy hablando, Sí. Hizo una excepción la Cámara y le permitió actuar en una causa que el propio Borinsky se había excusado. Es decir digamos... porque intervenía un abogado que era familiar de él. Exactamente, o sea, hubo acciones directas de intervención cuando ni siquiera le correspondía. Ya se había recusado o se había excusado en otras circunstancias, ¿no? No, sí, a ver, es impresionante, pero además, con todo esto, no solo que esto debe motivar a una revisión, que por supuesto depende de la iniciativa de abogados, estamos en las causas, que es lo que estamos haciendo, no estamos estudiando el relevamiento de la información, digamos, ver las causas, ver coincidencias entre es un trabajo de hormiga muy, muy tedioso, pero muy importante. Pero muy importante en todo caso, ¿no? Aunque algunas visitas no motiven una revisión de la causa, pero muchas, o sea, digamos, hay revisiones que son ineludibles y en las cosas más importantes, ¿no? Y eso en primer lugar. Pero además, yo acá quiero sacar un tema antipático, sé que voy a digamos, generar un poco de antipatía en el presidente. Yo creo que con este nuevo elemento, ¿no? Yo entiendo digamos, el compromiso del presidente de no involucrarse directamente en los temas judiciales puntuales, pero la verdad es que el presidente tiene una facultad política que es el indulto. El presidente no tiene por qué justificar, digamos, sostener estas decisiones. No tenemos por qué admitir que estos jueces que jugaban al padre con el expresidente, esas decisiones que han tomado totalmente orientadas, violando garantías, además por el shopping. ¿Por qué tenemos que soportar esto? Hay una facultad que tiene el Poder Ejecutivo cuya ética depende de para qué se lo haga, y en este caso es indudable que no podemos sostener en una república esta persecución infame. Entonces, yo creo, con todo respeto al presidente, debiera revisar su decisión de renunciar a una facultad que él tiene. Las facultades son para usarlas. Y están en la Constitución, son legítimas, el presidente puede usarlas. Y en este caso se recontra justifica que lo use. Eventualmente habrá que hacer estudios para demostrar en qué causas, pero esto es muy visible. A ver, yo creo que, y hago un llamamiento, digamos, personal, yo creo que el presidente tiene que revisar su decisión de no emitir indultos. Maxi, te mandamos un abrazo muy grande, como siempre, gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Maximiliano Rusconi, abogado penalista, quien fuera fiscal federal, es, abogado, y es una de las personas que más ha denunciado esto, ¿no? Desde el primer momento. Desde el primer momento, viniendo supuestamente en términos ideológicos, en términos de formación, viniendo del otro lado, Recordemos que fue... Él conoce muy bien Comodoro Pi. Sí, bueno, sí, recordemos que era uno de los jóvenes brillantes, designado fiscal federal en la época de Menem, y supuestamente, de hecho fue abogado de Carlos Menem en algún momento, cuando dejó la actividad pública, se dedicó a la actividad privada, y hoy es uno de los grandes denunciantes de toda esta situación, abogado Julio Miguel Devido, entre otros, Juan Pablo Schiavi, para nombrar solamente a alguna de las personas. Muy interesante.